Buenas compañeros, aquí Dredd. El día de hoy les hablaré sobre el concepto de fuerza en la ficción. ¿Por qué saco este tema? Pues verán, he estado analizando mi video con respecto a que hablé sobre las mujeres fuertes en la ficción actualmente, pero más en un sentido arquetípico como se ha ido utilizando, y he analizado que no he hablado exactamente con exactitud lo que tiene que ver con el concepto de fuerza. Y a la final, ¿por qué termina siendo tan mal implementado más que todo con los personajes femeninos? Y eso también hay que analizar un poco cómo lo vemos en la sociedad. Vamos a analizarlo más que todo en el anime y el manga y cómo se ha implementado. Utilizaré algunos ejemplos para que se entienda bien el concepto que quiero tratar. Ya esta se la saben. Antes de comenzar este video, por favor les pido que se suscriban y den like a este canal, que es una forma de agradecimiento para mí como creador de contenido. Así que, sin decir más, vamos a comenzar. Bien, para comenzar esto, expliquemos el concepto de fuerza. Si buscamos en un diccionario, el sentido de la fuerza va más que todo a lo físico, ya que se implementa algo de fuerza al mover un objeto o algo. Eso también funciona en la física, pero bueno, ahí se utiliza un poco más las matemáticas, pero no vamos un poco a eso, sino más bien con el concepto en sí, con el sentido de lo que es fuerza, y lo relacionamos únicamente con esa idea que tenemos de fuerza física. Pero entonces, ¿cómo relacionamos esto en un sentido más emocional? De cierta manera terminamos relacionando esta idea de ser alguien fuerte. Si lo vemos en un punto de vista más masculino, nos imaginamos a un hombre que ya ha salido del gimnasio y con músculos más grandes que la cabeza de cualquier persona, lo cual de cierta manera no está mal en mi opinión, pero eso solamente demuestra una idea de fuerza física. Esa no es la única fuerza que existe. En este caso nos vamos a referir para la idea de construcción de personaje en la fuerza emocional. Para darles un ejemplo, utilizaré a dos personajes para dar esta idea, que vienen siendo Goku de Dragon Ball y Kenshiro de Hokuto no Ken. Estos dos personajes representarán estas dos ideas de fuerza a la cual voy a explicar. En el caso de Kenshiro, el primero que voy a utilizar es el ejemplo clásico de un tipo duro y fuerte. De hecho, sus creadores desarrollaron al personaje con esta idea. Tiempos difíciles crean hombres fuertes. Entonces crearon un universo en base al tipo de personaje que querían crear. Siendo así, Kenshiro representa todo lo que es la fuerza física o todo lo que idealizamos con esta idea de una persona fuerte, siendo una persona estoica, callada y con músculos recién salidos del gimnasio. El caso de Goku es algo lo opuesto, es un personaje alegre, que siempre se esfuerza y que tiene muchos amigos. Akira Toriyama, cuando diseñó a Goku, utilizó lo opuesto a lo de Hokuto no Ken. He escuchado por ahí de que de cierta manera utiliza ciertas influencias en Hokuto no Ken, y en cierta forma sí les doy la razón. Posiblemente Akira Toriyama utilizó a Hokuto no Ken para tratar de crear una idea opuesta. Te doy cuenta, él utiliza mucho a Jackie Chan para lo que quería crear en Dragon Ball, cosa contraria que utilizan en Hokuto no Ken porque utilizan a Bruce Lee. Tenemos a dos personajes que representan dos conceptos distintos de fuerza, siendo en el caso de Kenshiro una fuerza que tenemos idealizada por medio de películas de acción, etcétera, en la cual vemos a un héroe solitario que termina peleando contra todos sin mutarse, mientras que Goku representa el lado contrario, siendo alguien fuerte pero que sí tiene ayuda de sus amigos y que, al contrario de Kenshiro, no está solo. Entonces, ¿cuál es la verdadera fuerza? En cuanto a fuerza física, si tenemos que climatizar a Goku y a Kenshiro en un universo realista, ambos son personajes muy fuertes físicamente. Pero en este punto no vamos a utilizar la idea física, lo evidente que vemos, sino las personalidades. La verdadera fuerza no radica en una idea de construcción de personaje, no se va en lo físico, sino en lo emocional. La verdadera fortaleza de un personaje, y en donde Hollywood falla en la construcción de sus personajes, más que todo con esta idea de personajes femeninos fuertes, es en lo emocional. Como saben, muchos de estos personajes terminan cayendo de arrogantes a través del público. Eso es porque no se muestra ningún punto de debilidad de dichos personajes, por lo cual el público no puede llegar a empatizar con ellos. En cambio, Goku y Kenshiro son personajes que se conmueven, lloran, sienten compasión por los demás, sienten rabia, pero al mismo tiempo son nobles de corazón. La única diferencia que es en el caso de Goku, aunque sí, mencioné que lloraban, pero bueno, solamente lloró una vez en lo que recuerdo en Dragon Ball, pero eso no va al caso. Pero si tengo que hacer una comparación definitiva, digo que de cierta manera Goku es más fuerte que Kenshiro, debido a que, a diferencia de este último, Goku logró casarse, tener una familia, tener sus amigos y vivir una vida tranquila, a diferencia de Kenshiro, que en el final de su manga termina teniendo un final abierto, en la cual él continúa su camino solitario. En este punto y sentido, Goku me parece mucho más humano y más fuerte emocionalmente que Kenshiro. Aunque la obra de Hokuto no Ken justifica mucho la actitud de Kenshiro,
Lamentablemente tengo que decir que las emociones positivas terminan siendo más fuertes que las emociones negativas. La verdadera fortaleza viene de un personaje cuando está con los demás. Este es un dicho que viene en la película La Granja, pero es perfecto en el caso. Un hombre fuerte es capaz de protegerse a sí mismo, pero un hombre más fuerte es capaz de proteger a los demás. Aunque en la actualidad se nos está enseñando a ser estoicos para tener algún tipo de fortaleza individual, por lo cual en mi opinión está bien. Yo incluso utilizo estos consejos como para practicarlos, porque soy una persona con mal temperamento y gracias a estos consejos me han ayudado un poco. Y si te quieres meter en un medio como lo es las redes sociales, estos consejos de estoicismo pueden serte de utilidad, pero no son la respuesta a todo realmente. A veces en los momentos más difíciles necesitamos de los demás, más que todo de algún familiar, algún amigo, alguien que tengas una profunda confianza, que te puede apoyar y ayudar en un momento difícil, en la cual estés. No es de debilidad el aceptar que no puedes con algo. Y créanme que es muy terrible cuando estás en una situación difícil emocionalmente y estés solo. Aunque se ve genial que un personaje pueda con todo por sí mismo, únicamente con su fuerza, y tener una actitud seria, esa no es la respuesta total a lo que tiene que ver con un personaje realmente fuerte. Para que exista la fuerza tiene que existir la debilidad. Es en donde fallan muchos personajes hoy día que son categorizados como Gary o Mary Sue. Esto es porque sus escritores no son capaces de crear situaciones en las cuales estos personajes sean débiles. Es algo que le critico a Shingeki no Kyojin con el caso de Mikasa, ya que se supone que su personaje debería representar la fortaleza, pero solamente representa una fortaleza física, ya que emocionalmente es completamente débil y muy dependiente de otro personaje. Muy contrario a Historia, que es un personaje débil físicamente, pero tiene una fortaleza emocional mucho mayor. No recurrió a ser un personaje completamente callado y serio en perspectiva, siendo completamente lo contrario, literalmente. De hecho, el mismo Akira Toriyama en su taller de manga da esta idea de consejo. Es una especie de libro en la cual Akira Toriyama da consejos para escribir manga, y uno de estos consejos resulta ser que es esencial el darle a tu protagonista ciertas debilidades para que de esta manera sea glorioso el momento cuando salga de dicha dificultad, utilizando Ultraman como ejemplo. Quienes no sepan este detalle, el héroe Ultraman tiene una debilidad, y es que si utiliza mucho su energía o sus poderes, termina debilitándose. Es por eso que su pecho empieza a sonar con un tilín, tilín, tilín cuando está débil. Para crear un personaje realmente fuerte o para entender la misma fortaleza, tienes que entender la debilidad. Tienes que darle a tu personaje todas estas condiciones para que al mismo tiempo de que sea fuerte a la vista del espectador, también sea considerado más humano. Y de esta misma manera que el espectador pueda empatizar con él. Este es un problema que ha tenido los personajes femeninos que está creando Hollywood más que todo, que es muy difícil empatizar con ellas con estas actitudes tan arrogantes. Mismo caso que tengo que destacar es en el capítulo en Shingeki no Kyojin, cuando la chica Lois está en un hospital y Mikasa termina tratándola con una frialdad que en mi opinión parece bastante injusta. Pero cuando es en el caso de Eren, ahí sí llora. De esta manera este tipo de cosas terminan haciendo que arruinen la percepción de un personaje y evita de que el mismo espectador pueda compadecerse de este en momentos cruciales o importantes. Cualquier personaje que hagas, independientemente de la personalidad que le quieras dar, si quieres que este muestre ciertas fortalezas en ciertas situaciones, tienes que entender estos puntos cruciales. Las emociones positivas siempre son más fuertes que las negativas. Tienes que darle a tu personaje ciertas debilidades, sean emocionales o físicas, y que las vayas superando dependientemente a cómo quieras que vaya la historia. Ese es el secreto de la fuerza en la ficción. Espero les haya gustado este video. Fue un poco complicado la parte de explicar esto porque es un poco más efímero este concepto, en un sentido más emocional hablando, lo cual me sorprende que pude haber concluido esto en 9 minutos. Bueno, espero les haya gustado este video. Digan cualquier tipo de ejemplo, cualquier cosa que quisieran agregar un poco a este video. Yo los estaré leyendo y puede que les responda. Aquí Dread, no se le olvide comentar, suscribirse, seguirme en Instagram y Twitter, compartir este video y dar like. Aquí Dread, nos vemos.